Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Jesús fue el hombre de la parábola, el maestro de la narración sencilla, donde a partir de una imagen de la cotidianidad deja enseñanzas y moralejas para los hombres, y donde sobre todo Él también se ve retratado, porque a partir de su coherencia de vida, Él siempre predicaba, anunciaba lo que primero había vivido en su propia existencia. El Evangelio de hoy nos presenta dos parábolas sobre la forma en que se desenvuelve o se desarrolla el reinar de Dios, el obrar de Dios, el actuar de Dios. Nos coloca una primera parábola donde asimila el actuar de Dios con la semilla que es capaz de crecer imperceptiblemente en la noche cuando estamos dormidos, en el día cuando estamos trabajando. Una semilla que no se queda estática, sino que es dinámica. Una semilla que está llamada a crecer. Una semilla que está llamada de alguna manera a madurar, a perpetuarse. Pero nos habla, además de la semilla y de crecer imperceptiblemente, nos habla de un tercer elemento, el reinar de Dios. Nos habla de una semilla que creciendo produce cosecha ella sola. El hombre, el ser humano, la humanidad, nuestro esfuerzo humano se limita fundamentalmente a sembrar. La obra, la cosecha, el fruto es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Qué hermosa enseñanza cuando nosotros vivimos angustiados y preocupados, pensando que el resultado en las tareas de Dios depende de nosotros. Nada más alejado de la verdad, nada más engañoso que pensar que la obra de evangelización o la obra de transformación de los corazones depende de nosotros. Nos dice claramente la parábola de este evangelista Marcos, capítulo 4, versículos 26 y siguientes, que la semilla que ha sembrado el campesino va creciendo en la noche o en el día y que ella misma, ella sola, produce el fruto, produce la cosecha. Es más, detalla primero los tallos, luego la espina, finalmente el grano. Nosotros solo estamos llamados a sembrar. Qué alegría y qué tranquilidad cuando un papá o una mamá le dicen a su hijo: mira, yo te he enseñado el buen ejemplo. Yo te he dado valores, principios rectores para tu vida. Yo he sembrado en tu existencia con mi ejemplo, con mi testimonio. Ya es la hora de que vueles, ya es la hora de que salgas de la casa por un estudio, porque te casas. Quedo con la tranquilidad de que Dios permitirá la cosecha, el buen fruto en tu vida. Coloquemos un segundo ejemplo en la vida laboral.
Nos toca a nosotros sembrar. Quizás a veces quisiéramos hacerle seguimiento a esa siembra que hemos realizado. Volvemos a decir, la obra es de Dios. A nosotros simplemente nos toca sembrar en fe, sembrar con amor, sembrar con confianza en que Dios permitirá que se dé el resultado, el fruto, la cosecha en el corazón de los demás. Habría finalmente un cuarto elemento de esta primera parábola del Evangelio de hoy. Además de la semilla, 1, de crecer sin darnos cuenta, 2, de producir fruto ella sola, habría un cuarto elemento y es cegar, recoger ese fruto. No se puede perder. De alguna forma, el Evangelio lo vemos 500 años en América Latina, 2000 años en Europa, quizás un poco menos de tiempo en África, Asia y Oceanía. Estamos llamados a recoger los frutos. Pienso, por ejemplo, en esta hermosa parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el corazón de la ciudad de Medellín, y pienso que es una obra de fe inmensa, uno de los templos más hermosos de la ciudad, iniciado en su construcción hace más de 90 años por la sociedad medellinense de comienzos del siglo XX. Cuánta fe, cuánta generosidad en las personas, pueblo de Dios y en los sacerdotes de la época, que muchos años, muchas décadas atrás se sembraron. No dejemos perder los frutos de fe que hemos recibido de nuestros mayores. Un ejemplo todavía más claro es este. Papás, ustedes han recibido la fe de sus padres, de sus abuelos. No dejen que esa fe que recibieron de manera casi natural, casi espontánea, silvestre, porque se producía de manera muy bonita y muy abundante en la sociedad de hace 30, 40 años, se pierda porque no la comunicamos, no recogimos esos frutos y la transmitimos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. No generemos lo que vive Europa actualmente, un quiebre generacional en la transmisión de la fe. Digamos que los padres mayores de 50 años claramente en Europa conocen un poco de la fe, pero las personas por debajo de 50 años tienen mayores dificultades en Europa para recibir esa fe que se transmitió con generosidad y con mucho amor de generación en generación. Nosotros podemos ir 15, 20 años atrás de Europa, de manera que podemos decir la gente de 35 años hacia arriba tiene un poco más de fe, la gente de 35 años hacia abajo, por ser una generación digital, por ser una generación audiovisual, por ser una generación tan tecnológica, experimenta cierta dificultad, cierta lentitud, cierta torpeza para abrirse a realidades espirituales como por ejemplo una fe religiosa. Papás, mamás, no permitan, no dejen de recoger ese fruto que produjeron sacerdotes hace 50, 60 años, que produjeron sus padres y sus abuelos hace varias décadas. No dejen que ese fruto se pierda y no sea comunicado a sus hijos. Habrá que iniciar un nuevo proceso con ellos porque estamos dejando reventar los frutos en el árbol, pudriéndose en el árbol o cayendo al suelo sin que nosotros lo recojamos. Qué hermosa enseñanza la de esta parábola de la semilla y cómo a partir de 4 momentos nos enseña. Pero hablemos de una segunda parábola que aparece en el Evangelio de hoy, es la de la semilla de mostaza. Presenta 3 características bien especiales. Entre todo el mundo de las semillas y de las hortalizas, es la más pequeña, la más diminuta. Yo recuerdo siendo niño que mi madre me mandaba comprar mostaza para los canarios de la casa. Me entretenía, gozaba de infante cuando colocaba la rama de mostaza prendida de las rejas de la jaulita y miraba cómo el canarito disfrutaba esa mostaza fresca y pronto, a los pocos minutos de haber comido la mostaza, empezaba a trinar con alegría el gorgojeo propio de los pájaros, de los canarios. Qué hermoso ver un animalito tan pequeño alimentarse con manjar tan exquisito como es la mostaza.
Jesús se sirve de este ejemplo de la cotidianidad de su tiempo, la semilla más pequeña de la mostaza, para indicar que el reino de Dios tiene un origen insignificante, simple, como que no cuenta para los hombres. Atrás la espectacularidad, lejos el boato, la solemnidad, el show. Los seres humanos somos muy dados a impresionar a nuestros congéneres. Pienses en la inauguración de un mundial de fútbol, pienses en la inauguración de unos Juegos Olímpicos, pienses en la inauguración de cualquier certamen nacional o internacional. Queremos deslumbrar, descrestar a nuestros congéneres. La lógica de Dios no es así. Dios obra en pequeñez, en simplicidad. Aprendamos esta verdad a la manera de una semilla de mostaza. Pero habría una segunda afirmación, un segundo elemento dentro de esta parábola. Y es que la semilla de mostaza, a pesar de que es pequeña, insignificante en su apariencia, tiene un poder interior, tiene una fuerza interior intrínseca que nosotros no alcanzamos a vislumbrar. Una vez que es sembrada en el corazón, que es terreno bien abonado, crece y crece y crece de tal manera que se transforma en el árbol más grande en el mundo de las semillas y de las hortalizas. Qué hermoso reconocer el poder de la palabra de Dios en la semilla, la fuerza del mensaje divino que, aunque es insignificante cuando se lanza a un grupo de personas en la selva, los misioneros, en una parroquia, los sacerdotes que trabajamos en pastoral urbana, en un colegio, un sacerdote, una religiosa que trabaja en pastoral educativa, cómo está llamada, si encuentra un corazón fecundo, abonado, cómo está llamada esa semilla a crecer y a crecer de una manera insospechada que jamás nosotros habíamos imaginado. Habría finalmente un tercer elemento, y es que ese árbol que ha crecido, sin darnos cuenta, se transforma en fuente de vida para otros. En un ejemplo muy simple, a la manera de las parábolas de Jesús, nos dice que esa semilla de mostaza que ha crecido y se transforma en un verdadero arbusto alto, hermoso, frondoso, se constituye en nido y en solaz, en regazo, en cobijo, quizás en días muy calurosos, para los pájaros del cielo. Qué hermosa reflexión, cómo la semilla insignificante empezó, cómo va creciendo y adquiere estatura espiritual, fortaleza, solidez en Dios, y cómo se constituye en fuente de vida para los demás. Pensemos en cualquiera de nosotros. Pensemos en esas primeras clases de catecismo para la primera comunión. Pensemos cómo éramos tabula rasa, una semilla sencillita, pequeña, que empezamos a recibir los primeros mensajes de Dios. Pensemos luego cómo fuimos madurando en la fe, porque recibimos en catequesis de confirmación, en las predicaciones de las Eucaristías de los sacerdotes, en un grupo de oración, en la oración personal, en la lectura meditada de la palabra de Dios, cómo nos fuimos robusteciendo y creciendo a la manera de un verdadero y sólido arbusto de mostaza. Y finalmente, cómo en la madurez de nuestra vida somos fuente de vida para otros, que damos nido, cobijo a otros seres humanos. Yo miro mi propia existencia y perdónenme, queridos amigos, que me coloque como ejemplo, pero veo de niño que simplemente era frágil y débil como el que más. Y de muchos sacerdotes, de mi familia, de mi madre, de mi padre, recibí tan buenos ejemplos y formación en la fe. Luego viene el llamado de Dios, me alimento espiritualmente, crezco espiritualmente. Y en esta etapa de mi vida, a 21 años de sacerdocio, me siento un pequeño arbusto que puede anidar algunos pajarillos, no muchos, pero sí algunos pajarillos, darle vida a otras personas, sostenerles en sus angustias, aconsejarles, no desde la sabiduría humana, pobres de nosotros, sino desde la sabiduría de Dios. Qué hermoso que tú, amigo, amiga, que me escuchas, fueras también un arbusto frondoso, una semilla de mostaza llamada a crecer, que se ha transformado en árbol de vida para tu familia, para tus amigos, y a otros les das cobijo, a otros les permites anidar,
a otros les das alimento desde el árbol de vida que eres tú. Señor, gracias por estas dos parábolas. Enséñanos a entender la lógica de Dios y sobre todo, enséñanos a descubrir que en nuestro corazón es terreno abonado para que la semilla de mostaza o una semilla cualquiera crezca y dé frutos de vida eterna. Amén. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó.
los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja ni sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo las redes echaré. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Jesús fue el hombre de la parábola, el maestro de la narración sencilla, donde a partir de una imagen de la cotidianidad deja enseñanzas y moralejas para los hombres, y donde sobre todo Él también se ve retratado, porque a partir de su coherencia de vida, Él siempre predicaba, anunciaba lo que primero había vivido en su propia existencia. El Evangelio de hoy nos presenta dos parábolas sobre la forma en que se desenvuelve o se desarrolla el reinar de Dios, el impresionar a nuestros congéneres. Pienses en la inauguración de un mundial de fútbol, pienses en la inauguración de unos Juegos Olímpicos, pienses en la inauguración de cualquier certamen nacional o internacional. Queremos deslumbrar, descrestar a nuestros congéneres. La lógica de Dios no es así. Dios obra en pequeñez, en simplicidad. Aprendamos esta verdad a la manera de una semilla de mostaza. Pero habría una segunda afirmación, un segundo elemento dentro de esta parábola, y es que la semilla de mostaza, a pesar de que es pequeña, insignificante en su apariencia, tiene un poder interior, tiene una fuerza interior intrínseca
que nosotros no alcanzamos a vislumbrar, una vez que es sembrada en el corazón, que es terreno bien abonado, crece y crece y crece de tal manera que se transforma en el árbol más grande en el mundo de las semillas y de las hortalizas. Qué hermoso reconocer el poder de la palabra de Dios en la semilla, la fuerza del mensaje divino que, aunque es insignificante cuando se lanza a un grupo de personas en la selva, los misioneros, en una parroquia, los sacerdotes que trabajamos en pastoral urbana, en un colegio, un sacerdote, una religiosa que trabaja en pastoral educativa, cómo está llamada, si encuentra un corazón fecundo, abonado, cómo está llamada esa semilla a crecer y a crecer de una manera insospechada que jamás nosotros habíamos imaginado. Habría finalmente un tercer elemento, y es que ese árbol que ha crecido, sin darnos cuenta, se transforma en fuente de vida para otros. En un ejemplo muy simple, a la manera de las parábolas de Jesús, nos dice que esa semilla de mostaza que ha crecido y se transforma en un verdadero arbusto alto, hermoso, frondoso, se constituye en nido y en solaz, en regazo, en cobijo, quizás en días muy calurosos, para los pájaros del cielo. Qué hermosa reflexión, cómo la semilla insignificante empezó, cómo va creciendo y adquiere estatura espiritual, fortaleza, solidez en Dios, y cómo se constituye en fuente de vida para los demás. Pensemos en cualquiera de nosotros. Pensemos en esas primeras clases de fe que se transmitió con generosidad y con mucho amor de generación en generación. Nosotros podemos ir 15, 20 años atrás de Europa, de manera que podemos decir la gente de 35 años hacia arriba tiene un poco más de fe, la gente de 35 años hacia abajo, por ser una generación digital, por ser una generación audiovisual, por ser una generación tan tecnológica, experimenta cierta dificultad, cierta lentitud, cierta torpeza para abrirse a realidades espirituales como por ejemplo una fe religiosa. Papás, mamás, no permitan, no dejen de recoger ese fruto que produjeron sacerdotes hace 50, 60 años, que produjeron sus padres y sus abuelos hace varias décadas. No dejen que ese fruto se pierda y no sea comunicado a sus hijos. Habrá que iniciar un nuevo proceso con ellos porque estamos dejando reventar los frutos en el árbol, pudriéndose en el árbol o cayendo al suelo sin que nosotros lo recojamos. Qué hermosa enseñanza la de esta parábola de la semilla y cómo a partir de 4 momentos nos enseña. Pero hablemos de una segunda parábola que aparece en el Evangelio de hoy, es la de la semilla de mostaza. Presenta 3 características bien especiales. Entre todo el mundo de las semillas y de las hortalizas, es la más pequeña, la más diminuta. Yo recuerdo siendo niño que mi madre me mandaba comprar mostaza para los canarios de la casa. Me entretenía, gozaba de infante cuando colocaba la rama de mostaza prendida de las rejas de la jaulita y miraba cómo el canarito disfrutaba esa mostaza fresca y pronto, a los pocos minutos de haber comido la mostaza, empezaba a trinar con alegría el gorgojeo propio de los pájaros, de los canarios. Qué hermoso ver un animalito tan pequeño alimentarse con manjar tan exquisito como es la mostaza. Jesús se sirve de este ejemplo de la cotidianidad de su tiempo, la semilla más pequeña de la mostaza, para indicar que el reino de Dios tiene un origen insignificante, simple, como que no cuenta para los hombres. Atrás la espectacularidad, lejos el boato, la solemnidad, el show. Los seres humanos somos muy dados al obrar de Dios, el actuar de Dios. Nos coloca una primera parábola donde asimila el actuar de Dios con la semilla que es capaz de crecer imperceptiblemente en la noche cuando estamos dormidos, en el día cuando estamos trabajando. Una semilla que no se queda estática, sino que es dinámica. Una semilla que está llamada a crecer. Una semilla que está llamada de alguna manera a madurar, a perpetuarse.
Pero nos habla, además de la semilla y de crecer imperceptiblemente, nos habla de un tercer elemento, el reinar de Dios. Nos habla de una semilla que creciendo produce cosecha ella sola. El hombre, el ser humano, la humanidad, nuestro esfuerzo humano se limita fundamentalmente a sembrar. La obra, la cosecha, el fruto es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Qué hermosa enseñanza cuando nosotros vivimos angustiados y preocupados, pensando que el resultado en las tareas de Dios depende de nosotros. Nada más alejado de la verdad, nada más engañoso que pensar que la obra de evangelización o la obra de transformación de los corazones depende de nosotros. Nos dice claramente la parábola de este evangelista Marcos, capítulo 4, versículos 26 y siguientes, que la semilla que ha sembrado el campesino va creciendo en la noche o en el día y que ella misma, ella sola, produce el fruto, produce la cosecha. Es más, detalla primero los tallos, luego la espina, finalmente el grano. Nosotros solo estamos llamados a sembrar. Qué alegría y qué tranquilidad cuando un papá o una mamá le dicen a su hijo: mira, yo te he enseñado el buen ejemplo. Yo te he dado valores, principios rectores para tu vida. Yo he sembrado en tu existencia con mi ejemplo, con mi testimonio. Ya es la hora de que vueles, ya es la hora de que salgas de la casa por un estudio, porque te casas. Quedo con la tranquilidad de que Dios permitirá la cosecha, el buen fruto en tu vida. Coloquemos un segundo ejemplo en la vida laboral. Nos toca a nosotros sembrar. Quizás a veces quisiéramos hacerle seguimiento a esa siembra que hemos realizado. Volvemos a decir, la obra es de Dios. A nosotros simplemente nos toca sembrar en fe, sembrar con amor, sembrar con confianza en que Dios permitirá que se dé el resultado, el fruto, la cosecha en el corazón de los demás. Habría finalmente un cuarto elemento de esta primera parábola del Evangelio de hoy. Además de la semilla, 1, de crecer sin darnos cuenta, 2, de producir fruto ella sola. Habría un cuarto elemento y es cegar, recoger ese fruto. No se puede perder. De alguna forma, el Evangelio lo vemos 500 años en América Latina, 2000 años en Europa, quizás un poco menos de tiempo en África, Asia y Oceanía. Estamos llamados a recoger los frutos. Pienso, por ejemplo, en esta hermosa parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el corazón de la ciudad de Medellín, y pienso que es una obra de fe inmensa, uno de los templos más hermosos de la ciudad, iniciado en su construcción hace más de 90 años por la sociedad medellinense de comienzos del siglo XX. Cuánta fe, cuánta generosidad en las personas, pueblo de Dios, y en los sacerdotes de la época, que muchos años, muchas décadas atrás se sembraron. No dejemos perder los frutos de fe que hemos recibido de nuestros mayores. Un ejemplo todavía más claro es este. Papás, ustedes han recibido la fe de sus padres, de sus abuelos. No dejen que esa fe que recibieron de manera casi natural, casi espontánea, silvestre, porque se producía de manera muy bonita y muy abundante en la sociedad de hace 30, 40 años, se pierda porque no la comunicamos, no recogimos esos frutos y la transmitimos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. No generemos lo que vive Europa actualmente, un quiebre generacional en la transmisión de la fe. Digamos que los padres mayores de 50 años claramente en Europa conocen un poco de la fe, pero las personas por debajo de 50 años tienen mayores dificultades en Europa para recibir esa